Muy buenas a todos y bienvenidos a Educación y Tierra. El video de hoy es importante, es especial para productores, es especial para aquellas personas que les gusta producir comida orgánica, comida limpia, y es especial para aquellos que me quieran acompañar en este viaje desde el principio. ¿Listo? Desde el principio. Hoy inicio una aventura nueva. Me encuentro en La Guajira, en la caliente Guajira. Aquí vamos a empezar un proyecto agrícola muy importante, súper bacano, grande. Se los quiero explicar paso a paso y quiero aprovechar porque esta explicación de hoy, a pesar de que, como les digo, es para un proyecto de cultivo grande, va a poder ser ejecutada por personas que tengan poquito espacio, porque de esta forma en la que lo voy a hacer, lo voy a dividir por pequeños lotes. Entonces va una explicación que puede ser aplicada en una pequeña huerta, en una huerta con macetas incluso, o ya en algo bien grande lo pueden aplicar. Por eso quiero empezar desde los planos. Ahorita les voy a mostrar en una hoja de papel, medio dibujando, para que lo comprendamos muy bien. Entonces, ¿este video qué es? En este video les voy a contar este nuevo proyecto, cómo lo voy a empezar, cómo voy a diseñar el lote, cuál va a ser el corazón del proyecto, cuáles van a ser los productos que vamos a aplicar, que son productos, yo se los garantizo ya, son los mejores productos del mundo mundial, son los mejores fertilizantes, los mejores controladores de eso que llaman plagas y de enfermedades, son los mejores después de bastante tiempo de investigación, o por lo menos son los mejores a los que yo he llegado. Por eso hoy se los voy a presentar a ustedes, los voy a aplicar en este nuevo proyecto, y este proyecto también se los voy a ir mostrando desde allá, desde la candela, desde el día a día, pero esta parte teórica es muy importante, listo, para aquellos que me quieran acompañar desde el principio y en general para personas que quieran producir alimento. Aquí les va una idea, que yo voy a desarrollar. No es mía, ha sido tomada fragmentos después de bastante tiempo de investigación. He tomado lo que mejor me ha parecido, lo que mejor he comprobado en la práctica, lo más poderoso, y he montado este sistema que lo vamos a poner a prueba aquí en La Guajira y se los voy a explicar en estos momentos teóricamente. ¿Listo? Entonces, empecemos. Vamos a dividir la conversación, vamos a dividir mi explicación en dos partes. Una primera parte les voy a explicar cómo va a ser la división de cada fragmento, de cada lote pequeño. Ya les voy a explicar mejor cómo va a ser la división, porque hay un detalle importante en estos espacios de cultivo. Vamos a llamar estos espacios de cultivo módulos. Mientras que vamos conversando, estoy seguro que les va a ir quedando muchísimo más claro, no te preocupes. Cada módulo va a generar la base de su propia nutrición. O sea, cada espacio de cultivo va a ir integrada también la producción de abono de ese mismo lote. Autosuficiencia, muchachos, autosuficiencia. ¿Listo? Entonces, como tiene esa particularidad, les voy a entrar entonces a explicar en detalle, y por eso me parecía poderoso contárselos. Entonces, una parte de mi conversación es cómo voy a diseñar estos lotes para que ellos mismos se generen una base de nutrición y una base de control de plagas y de enfermedades ya instalados en el lote, listo, ya ahí naturalmente funcionando, sin tener que comprar y sin tener que ponernos en enredos. El mismo lote diseñado para que la naturaleza nos ayude con nutrición y nos ayude con control de bichos y de plagas y de enfermedades, que es que ustedes saben que yo no lo nombro así y me cuesta decir esas dos palabras, porque eso para mí no existe. Cuando tú tienes un ataque de insectos, plaga, o cuando tienes una enfermedad por hongo o por bacteria, enfermedad, lo que te está diciendo tu cultivo, tu suelo, tu sistema,
es que tienes un desbalance tremendo, es que hay un desequilibrio que hay que atender, ahí no hay que ir a matar a los insectos, ahí hay que generar un sistema que se equilibre, porque la plaga y la enfermedad no existe, la plaga y la enfermedad vienen como consecuencia de un mal entendimiento de la agricultura. Entonces generamos un ambiente próspero para que ciertos insectos se desarrollen en cantidad y otros no, y ese desequilibrio nos toca ir a corregirlo con venenos, porque eso es lo que llamamos plaga. Y para la enfermedad lo mismo, condiciones propensas para que se propague un virus, una bacteria o un hongo, cultivos oscuros, plantas juntas, no les pega el sol por completo, no circula el aire, condiciones espectaculares para que hongos y bacterias prosperen, y a eso lo llamamos enfermedad. Es el producto de un mal sistema, que si se mejora el sistema, no se llega al punto de tener insectos o de tener bacterias o de hongos atacándonos el cultivo. Todo viene desde el diseño. Entonces, en este diseño está pensado eso. Y la segunda parte entonces de la conversación va a ser el corazón de esto. Va a ser cuáles son los productos que finalmente van a ser, digamos que, el fondo más importante para fertilizar y para controlar que las cosas por ahora, porque les quiero adelantar, voy a arrancar un proyecto agrícola espectacular, espectacular desde todos los puntos de vista, porque es que lo vamos a arrancar desde el principio. En esos lotes antes eran potreros. Esos son lotes durísimos, no crece sino pasto, no crece sino plantas con chuzos. Por eso el complemento del que les voy a hablar en la segunda parte de la charla es fundamental, porque aquí no se van a aplicar químicos, ni se van a aplicar venenos. Pero los productos orgánicos que vamos a usar en este suelo tan degradado y en este proyecto en general tan importante no pueden ser simples violes, no pueden ser purín de ortiga, siendo muy bueno pues para una pequeña huerta. Aquí tenemos que hablar de productos orgánicos, tenemos que hablar de productos minerales y tenemos que hablar de productos dentro del orgánico lo más poderoso para poder ir arrancando y ya ir generando una transición de un suelo muy malo a un suelo regenerado, y en un suelo regenerado ya los productos que hay que aplicar son mínimos. Entonces el corazón de esta vuelta, los productos con los que se va a nutrir fundamentalmente nuestros cultivos, que vamos a hacer unos cultivos de alta producción, cultivos de alto rendimiento. Entonces el corazón de la fertilización viene en la segunda parte de la charla, ¿ok? Entonces arranquemos con la primera. La primera parte de esta conversación es cómo vamos a diseñar cada espacio. Les digo cada espacio porque es que tengo bastante tierra, pero no la vamos a ocupar toda, o por lo menos no toda en principio, sino que de esa gran extensión de tierra vamos a ir tomando pequeños lotes que vamos a irle aplicando prácticas regenerativas, y cuando tengamos el primer lote, que lo vamos a llamar módulo, cuando tengamos el primer módulo ya sembrado y funcionando, pasamos a ocupar un segundo y luego un tercero, ¿ok? Por eso les decía que esta explicación que se viene en estos momentos y los productos que les voy a mencionar más adelante y que luego les enseñaré a preparar, que esos productos dan para que usted los haga en su casa en macetas, o da para que usted los haga en una finca, en un terreno bien grande, o en pequeñas huertas. Bueno, esto es aplicable pues para todo y es completamente orgánico. Les voy a explicar en una hoja de papel, ¿ok? Ya tenemos claro, espero, que vamos a trabajar por módulos. O sea, por un espacio de tierra grande, yo voy a usar uno más pequeño, ¿ok? Esto es lo que vamos a hacer. La división de los lotes, espero que se vea. La división de cada pequeño espacio viene de esta forma. Viene en cada extremo viene algo que vamos a llamar zona de biomasa. ¿Listo? Zona de biomasa y zona de biomasa. Zona de biomasa es sencillo. Zona de biomasa simplemente es zonas, franjas, donde se deja que toda la hierba crezca como quiera. ¿Listo? Crezca como quiera.
pastos, hierbas, flores, arbustos, lo que salga. Eso lo vamos a tocar solamente cada 40 días, que vamos a pasar una guadañadora para que todo ese pasto que cortamos y luego lo humedecemos con un producto que en la siguiente parte de la conversación les voy a contar cuál es, un producto a base de microbiología que lo que hace es que acelera la descomposición de todo ese pasto que cortamos, lo convierte rapidísimo por acción de esos microorganismos, lo convierte rapidísimo en nutrientes, en minerales, facilísimos de asimilar para las plantas, y cuando podamos esa franja de biomasa y esta otra franja de biomasa y le aplicamos este producto, luego todo el pasto que cortamos lo corremos hacia las líneas de cultivo. ¿Listo? Hacia las líneas de cultivo. ¿Cuáles líneas de cultivo? Dentro de este módulo, esta hoja está simulando el trozo que vamos a cultivar, ¿ok? Listo. Después, entre estas dos franjas de biomasa, vamos a tener línea de cultivo, imagínense ustedes tomate, vamos a tener camino, línea de cultivo, camino. Se los voy a contar así acelerado y luego en terreno lo van a entender mejor. ¿Cuántas líneas de cultivo y cuántos caminos? Pues de acuerdo al pedazo, al tamaño del módulo que vayas a usar. ¿Listo? ¿Para qué los caminos? Pues porque tú necesitas por dónde pasar con la carreta, con herramientas para hacer mantenimiento a las líneas de cultivo. ¿Listo? Pero el mismo camino, cuando tú le hagas las podas, porque necesitas que ese camino esté transitable, entonces cada 20 días más o menos vas a necesitar pasar guadaña, generar una poda, y las podas de los caminos también se humedecen con el producto del que vamos a hablar ahorita, y también se acelera su descomposición y su estado de asimilación óptimo por las plantas. Entonces, tanto las podas de las franjas de biomasa como las podas de los caminos se van a barrer, se van a juntar, se van a incorporar ahí sobre la superficie de las líneas de cultivo, generando una primera base de fertilización. Les digo que es una fertilización completamente brutal y poderosa, pero eso lo logra ser tan poderosa la fertilización de ramas y de hojas puestas como cobertura, pero que sea una fertilización rápida, lo logramos con el producto que les voy a decir. Listo, con el producto microbiológico. Esa es la distribución de las zonas de cultivo. Las franjas de biomasa de los lados, que sirven para podarlas e incorporar esas podas como primera nutrición de nuestro módulo. En esas franjas de biomasa también puedes sembrar corredores biológicos, arbustos seguidos, pegados, arbustos de flores, por ejemplo, para que esas franjas de biomasa no solamente te aporten el abono como cobertura, sino que también si siembras estratégicamente setos de flores, te vas a garantizar de que cada uno de esos módulos va a ser un poderoso atrayente de polinizadores. ¿Listo? Recuerden que aquí estamos jugando con el equilibrio. Para que puedan haber depredadores de plagas, vamos a nombrar la palabra, para que puedan haber depredadores de plagas, tienen que haber plagas. Primero, para lograr el equilibrio se logra desde el desequilibrio. ¿Quieres que vengan los bichos que se comen a las plagas naturalmente para que tú no tengas que aplicar nada, sino que ahí adentro tengas todo un arsenal de guerreros que se te comen el pulgón, la araña roja, la mosca blanca, los trips? Los necesitas. Hay que darles comida. Entonces, en tu sistema tienes que permitir que primero te lleguen los insectos que se te comen las plantas, permitir que lleguen, permitir que se hospeden, para que después de ellos te lleguen sus depredadores, porque si no le das condiciones, si no permites que los depredadores tengan comida a larga distancia, entonces ellos no se te van a instalar en el cultivo. Y ahí es cuando, si ellos no están instalados, entonces es cuando de repente en cualquier momento, y por desequilibrios en el sistema, desequilibrios en el manejo, ¡boom!, se te puede presentar un foco de cualquier insecto. Entonces, desde el desequilibrio, permitamos que primero lleguen plaguitas, para que detrás de ellas lleguen sus depredadores, y al tener comida,
entonces ellos se van a instalar y se van a reproducir. Y cuando logramos ese equilibrio, aunque les estoy diciendo que tienen que haber pulgones, arañas rojas y moscas blancas dentro de tu cultivo, tiene que haber, porque tienes que tener toda la biodiversidad completa, y porque si no hay araña roja y si no hay mosca blanca y si no hay pulgón, entonces no vienen avispas y tampoco vienen mariquitas, que son las que tú necesitas. Entonces esos bichitos no son un problema y no son un peligro de ver. Tienes que tenerlos dentro del cultivo. Lo que tiene que suceder es que no pueden ser no pueden convertirse en un riesgo económico para ti ni para tu cultivo, listo. Pero biodiversidad hay que tener, hay que ver por ahí de vez en cuando uno de estos bichitos. Eso significa que hay comida para los depredadores. Significa que a la larga ellos te van a ayudar a que no tengas que aplicar nada, entre ellos mismos se van a controlar. Este es el diseño de los módulos. Este diseño lo comprenderemos mejor cuando estemos allá en los lotes, pero era fundamental que yo les diera esta teoría, ¿listo? Ahora pasemos al corazón, a lo que va a permitir que todo esto se haga posible. Eso va a ser la biofábrica. La biofábrica van a ser el centro, los productos que vamos a usar para la primera nutrición de nuestros módulos. Ya saben que son las podas de las franjas de biomasa y de los caminos, listo, pero esas podas no son poderosas por sí solas, no tan poderosas como por sí solas, hasta que no se les aplica los productos que ya vamos a empezar a hablar. Esta biofábrica, se los decía al principio del video, todo este sistema en su conjunto no ha sido inventado por mí, ha sido recogido, recolectado y armado como piezas de toda mi investigación, de todo lo que yo he venido poniendo en práctica. Los que me siguen en el canal saben que hace bastante tiempo vengo estudiando y aplicando y viviendo en el campo y produciendo limpio. Entonces esto es la recopilación como de lo más poderoso que yo me he encontrado. Y les voy a hablar de la biofábrica. Esto por derechos de autor debo decir, esto es del maestro Pedro Isabeles. La biofábrica se llama el modelo Utopía. Al maestro Pedro Isabeles lo vengo siguiendo hace mucho tiempo y puse en práctica a una escala más pequeña, puse en práctica estos productos que les voy a contar, que vamos a montar ya aquí a una escala más grande. Y esto es absolutamente loco, esto es una locura, esto es brutal, esto es una producción que si ustedes llevan bien a cabo todo este modelo de biofábrica, los resultados que ustedes van a tener no les caben en la cabeza, ¿listo? Por los resultados que he tenido hasta el momento, entonces me lanzo a un proyecto más grande usando esta biofábrica como corazón de todo el arsenal nutritivo y controlador de insectos y de bacterias y de hongos. De esta biofábrica, entonces, de estos productos les voy a hablar ya en esta siguiente parte de la charla. Son más o menos 8 productos. Entonces, les voy a arrancar desde el primer producto. Depende del segundo el tercero, del tercero el cuarto, ¿listo? Les recuerdo, esto se llama la biofábrica modelo Utopía del maestro Pedro Isabeles Flores. El nombro, el dueño de la idea, el dueño del desarrollo de toda esta biofábrica, porque la estoy tomando al pie de la letra, listo, yo no le estoy metiendo ningún cambio, por eso les nombro el dueño de toda esta película por temas de derechos de autor, listo. Esta biofábrica que usted la puede preparar en su casa, que usted la puede preparar para sus macetas, la puede preparar para una huertica en el patio, una huerta más grande, un gran cultivo, cientos de hectáreas, miles de hectáreas. Estos son unos productos líquidos. La mejor forma de usar, por lo menos la forma más directa y la forma más rápida en la que una planta te va a asimilar lo que le estés poniendo, ¿de acuerdo? Y lo que te va a favorecer ya. Después, grandes extensiones. Grandes extensiones son muy ineficientes manejarlas con productos sólidos. Aquí la vuelta serían productos líquidos. Esta biofábrica inicia ¿qué fue lo que me enganchó a mí de primero para estudiarme esto y para empezar a seguir al maestro Pedro? Un ejemplo demasiado brutal.
Y si usted me cree que esto es como yo les voy a decir, entonces desde ya va a ir convencido y va a empezar a aplicar esto, que esto es una locura. El ejemplo fue el siguiente, se los escuché en una conferencia. ¿Cuántas maíz, cuántas mazorcas se están sacando hoy por planta? Un agricultor con el sistema convencional. Un agricultor, los que hemos sembrado maíz sabemos que uno no le saca más de 2 mazorcas. Pucha, una planta de maíz que se le saque 3 mazorcas, yo le digo pues que eso es muy difícil. Generalmente eso está en una mazorca por planta, una mazorquita por planta. Cuando llegan y me dicen que con o sea, que una planta de maíz, primero, una planta de maíz genéticamente te puede dar más de 9 mazorcas. Más de 9 mazorcas, y para un agricultor convencional y para uno a duras penas se saca 2. Como que 9 mazorcas por planta. Muestran los registros antiguos de los mayas produciendo en sus milpas, y de verdad, todos esos registros demuestran que una planta de maíz, por ejemplo, puede darte más de 9 mazorcas. Con este protocolo de cultivo y con este protocolo de fertilización, esta gente ya se está sacando 7 mazorcas por planta. 7 mazorcas por planta, comprobado, confirmado. Y cuando después de que uno ya entiende cuál es el proceso lógico de los resultados, de dónde vienen estos productos, entonces uno entiende por qué. 9 mazorcas por planta, esta gente ya está en 7 mazorcas con los productos que yo le voy a contar a usted en estos momentos, que voy a usar en este proyecto y que usted está abierta o abierto a que también los use. Hay mucha información en internet. Y le garantizo que esas mismas 7 mazorcas que ya se están sacando ellos por planta, eso lo extrapola usted a cualquier producto, a sus tomates, a su lechuga, a sus aromáticas, a sus flores, a sus aloe vera, a lo que usted quiera, a sus árboles, a lo que usted quiera. Entonces les voy a empezar a hablar uno por uno de estos productos que conforman la biofábrica de este maestro, pues, del que les vengo hablando. Esto yo ya lo comprobé a pequeña escala, me voló la cabeza, y por eso lo voy a arrancar ya en un proyecto más grande, más serio, en el que uno tendría cierto nerviosismo de arrancar, pero vamos a la fija con esto. Pilas pues. El primer producto de esta biofábrica tradicionalmente se conoce dentro de la agricultura orgánica súper común, la recolección de microorganismos de bosque, de una zona, de una arboleda, en donde durante bastante tiempo hayan estado cayendo las hojas al suelo, se hayan estado descomponiendo, también hayan caído algún insecto ahí, ¿sí me entienden? Entonces, donde se ha generado un colchón de descomposición de ramas, hojas, bichos. Ahí se encuentran todas las familias microbiológicas que le dan sustento, que le dan alimento, que le procesan los alimentos a esa zona de bosque. Otro dato brutal que tiene este proceso de esta gente, son unos mexicanos, y esto lo llevan implementando en todas partes del mundo. Entonces, si usted vive en un lugar frío, le sirve. Si vive en un lugar caliente, como estoy yo en estos momentos, le sirve. Si vive en la montaña, o sea, le sirve en todas partes. Cuando usted hace estos microorganismos de bosque, de esa parte, quita la hojarasca superficial, se queda con lo que está más oscuro, más negrito, más descompuesto, más desbaratado, eso usted lo coge y lo mezcla con una cantidad igual de salvado. El salvado es pura energía, puro alimento para esos microorganismos que usted está recogiendo ahí. Ese salvado mezclado en iguales cantidades con esa hojarasca descompuesta, luego usted le va a dar la humedad en la que naturalmente esos microorganismos viven. Esos microorganismos viven más o menos en un 50% de humedad. Esa humedad usted se la va a dar con melaza pura, sin diluir en agua. Cuando usted le da ese 50% de humedad con melaza, con pura energía, y ese salvado que es
también alimento para estos microorganismos, pero usted los baña de esta forma y les pone esa cantidad de alimento que ellos jamás habían tenido en sus vidas. Además, esta mezcla usted la lleva a un balde, la pone en un balde y la cierra, pero no la cierra herméticamente. Aquí va uno de los detalles más importantes de estos procedimientos que les voy a contar, y es que todo esto está en presencia de oxígeno. Listo, aquí no vamos a preparar nada anaeróbico, no vamos a preparar nada sin oxígeno, todo tiene oxígeno. Listo, entonces esta mezcla de hojarasca descompuesta con la misma cantidad o el mismo peso en salvado, cualquier salvado, incluso cascarilla de arroz funcionaría. Listo, misma cantidad, lo mezcla para que estos microorganismos queden bañando en comida, una cantidad de comida que jamás habían tenido, y luego les pone la melaza para darle la humedad del 50%. Esa humedad se la das fácil, la prueba del puño, si aprietas, haces bolita y al mover rapidito se desbarata, ahí está ya el 50%. Listo. Cuando tú coges esto y ellos se ven en esta cantidad de comida y además con la bomba energética que es la melaza, todas estas familias microbiológicas, lo que va a pasar es que se van a ver estimuladísimas a reproducirse muchísimo. Este primer producto, que en el modelo del maestro lo llaman estaciones, esta estación 1 la dejas en ese balde no cerrado herméticamente, tiene que haber intercambio de gases, acuérdense que ahí hay vida y la vida respira, entonces ahí lo vas a dejar un mes. ¿Listo? Un mes. Al cabo de 30 días vas a pasar a la estación número 2. Recuerden que lo que estamos haciendo en estos momentos es la reproducción de los microorganismos que alimentan el bosque. No se nos puede olvidar que un espacio de bosque puede comer 100 veces más que cualquier cultivo que ustedes conozcan. Imagínense el cultivo más intensivo y más grande y con mayor número de plantas, y unas plantas que demandan muchísimos minerales y muchísimos nutrientes. Bueno, un pedacito de bosque consume 100 veces más que ese cultivo, ¿ok? Y para poder abastecer a ese bosque que come 100 veces más que tu cultivo y que cualquier cultivo, para poderlo abastecer son los microorganismos los que hacen todo, ¿ok? Entonces, cuando tenemos estos microorganismos luego del mes de la estación 1, los pasamos a una fase líquida, que sería la estación 2. La estación 2 recuerden que les dije que la aplicación final de estos productos es la más eficiente, puesto que es líquida. ¿Listo? Entonces pasamos a la estación 2, que es coger de estos microorganismos que preparamos y que ya llevan un mes con el salvado y con la melaza. Al mes ya han colonizado todo ese sustrato, se han multiplicado en su mayor exponente, en su mayor cantidad. Entonces luego cogemos en un costal o en una tela permeable, cogemos 5 kilos de este material en seco, de esta reproducción en seco de microorganismos, cogemos 5 kilos y los metemos en una bolsa permeable y lo ponemos en una caneca con agua, con 200 litros de agua, ponemos 4 kilitos de melaza. Recuerden que la melaza no se puede colocar en la caneca con toda el agua porque después disolver es muy difícil. La melaza se disuelve aparte en poquita agua para que la disolución pueda ser más fácil, y ya se la pones a la caneca. ¿Listo? En una caneca con 200 litros de agua y con 4 kilos de melaza pones esta bolsa cerrada como si estuvieras preparando un gran té. Pones esta bolsa cerrada de microorganismos y lo que tienes que hacer es durante 8 días revolver, mezclar esta gran caneca de donde estás preparando el producto. La vas a mezclar 5 minutos en la mañana, 5 minutos en la tarde, durante 8 días. Y a los 8 días ya este primer producto lo puedes aplicar. Y lo que tienes ahí son todas las familias de los microorganismos de bosque,
todos esos microorganismos solubilizadores, esos microorganismos que su misión en la vida es disolver la roca para desbaratar y poner los nutrientes disponibles para las plantas, te los estás llevando por millones y millones y millones a tu cultivo. Lo que hacen ellos cuando tocan el suelo es inmediatamente empezar a disolver toda esa cantidad de nutrientes que tienes ahí, pero que están bloqueados, están químicamente inaccesibles. Estos microorganismos van en combo, van esos millones a ponerte a solubilizar todos los nutrientes que ya naturalmente estaban ahí, ¿ok? Esta primera estación y esta segunda estación son súper conocidas. Aquí para adelante se pone lo bueno, porque esta gente lo que hace es que hacen una segunda fermentación, y esta segunda fermentación, cuando la revisas en el microscopio electrónico, te das cuenta que es muchísimo más poderosa que la versión de la otra caneca que tenías. Les voy a explicar mejor. Entonces ya vamos en la estación número 2, pasemos a la estación número 3. ¿De acuerdo? Aquí vamos a arrancar con la segunda fermentación. Aquí vamos a llevar a esos microorganismos, los vamos a llevar a un gimnasio brutal que les va a pegar una fortalecida tremenda. La estación número 3 vendría siendo volver a prepararlos en seco de esta manera. Vas a tomar, pero entonces, y los vamos a fortalecer con una dieta, y esta es la clave de esta tercera estación, que estos maestros mexicanos encontraron que si tú coges a estos microorganismos y vuelves y los alimentas de nuevo con melaza para energía, pero muy importante, con una dieta de plantas, leguminosas y gramíneas, lo que sucede al juntar esos dos tipos de plantas, lo que sucede es que les aportas toda la cadena esencial de aminoácidos completa, y lo que hace es que estos microorganismos se vuelvan brutalmente fuertes. Tan fuertes que en esa caneca, cuando los pongas líquido, y ahorita les explico mejor, pero si tú pones en esa caneca un clavo oxidado, por ejemplo, se lo disuelven en 8 días. O sea, quedan con esta dieta de plantas leguminosas y de gramíneas cuando estos microorganismos se han alimentado de ellas, y tú revisas en el microscopio electrónico, que sería lo más tecnológico para poder revisar este tipo de cosas: suelo, fibras, líquidos, tejidos. Te vas a dar cuenta que esos microorganismos están, pero muchísimo más poderosos para disolver los nutrientes del suelo y dárselos a tus plantas. ¿Qué es una gramínea? Es casi cualquier planta de hoja larga. Podemos hablar de cualquier pasto, ¿listo? Cualquier pasto. ¿Y qué es una leguminosa? Son aquellas plantas que generan vaina. Por ejemplo, frijol, lenteja, habichuela, ¿listo? Pero también los tréboles, también la moringa. Entonces, una leguminosa con una gramínea, esto se revuelve con salvado, porque los estamos entrenando a que se multipliquen en presencia de salvado y lo usen como alimento, y que usen como candela de energía la melaza. Entonces, al revolver estas gramíneas con la leguminosa, con salvado, y luego humedecer de nuevo con melaza, y colocar los microorganismos líquidos que teníamos en la estación 2, humedecer esta estación 3, inocular con esos microorganismos esta mezcla de salvado, leguminosas y gramíneas y melaza, al humedecer ellos empiezan a colonizar, se empiezan a alimentar de esta dieta de plantas, y eso los va a fortalecer muchísimo, ¿ok? La estación 3, la estación 4 sería igual a la estación 2, únicamente tomamos 5 kilos de este material en seco, lo pasamos por una caneca con 200 litros de agua, 4 kilos de melaza, revolvemos por la mañana y revolvemos por la tarde, y ahí vamos a lograr en 8 días, ya un producto súper fortalecido para aplicarle a nuestro cultivo. Pero en esa estación 4, en donde fortalecimos los microorganismos con la dieta, ahí vamos a preparar el mejor abono del mundo. Y se los aseguro, es el mejor abono del mundo. Este abono no te lo pueden vender en ninguna parte, y ninguno es tan poderoso.
vas a preparar en ese líquido fortalecido con la dieta de la gramínea y de la leguminosa, que te contaba yo que si le tiras a ese líquido, si le tiras un clavo oxidado, se va a disolver, se va a desintegrar en 8 días. A ese líquido tú le vas a colocar harinas de rocas. Le vas a poner roca fosfórica, magnesita y zeolita. 3 diferentes harinas de roca, pero cada una de ellas contiene trazas de otros 13 elementos cada una. Por lo tanto, por ejemplo, la roca fosfórica, riquísima en fósforo, pero va a contener 13 elementos más. Lo mismo sucede con la magnesita, lo mismo sucede con la zeolita, y a esta mezcla en la caneca de la estación 4, aparte de estas harinas de rocas, también vamos a colocar ceniza. Por lo tanto, vamos a colocar entre estas harinas de roca y la ceniza, vamos a preparar un líquido transformado por los microorganismos fortalecidos que están ahí. Un líquido en 8 días con muchísimos más de los minerales que cualquier cultivo requiere, desde semilla hasta cosecha. ¿Listo? En esa caneca, después de todo este proceso, vas a tener un abono, un líquido fertilizante, pero una bomba, una locura. Ahí llega la parte de fertilización, ¿ok? Luego pasamos a otras estaciones que vendría siendo la adherencia. La mayoría de nuestros suelos está compacto, la mayoría de nuestros suelos está muerto. Entonces, ¿qué pasa cuando aplicamos estos abonos naturales, o en tu cultivo le aplicas, si le pones veneno, si le pones urea, si le pones todas estas cosas? Lo que sucede es que nuestros suelos están muertos, están completamente duros, compactos. Lo que hace es que cualquier cosa que tú pongas ahí para fertilizar se va a perder por acción del viento, de la evaporación por la temperatura, de la escorrentía por las lluvias. Quiere decir que casi cualquier cosa que tú pongas en un suelo malo, como los que yo voy a arrancar en este proyecto, suelos muy duros que antes fueron potreros, lo que sucede es que ahí se pierde el 80% de cualquier cosa que tú le pongas. Si le pones químico, se te pierde el 80%. Si trabajas orgánico, se te pierde un gran porcentaje, porque el suelo no está en capacidad el suelo no está en capacidad de recibir, y más importante aún, de retener. Y no se les olvide que aunque uno pasa aplicando producto fertilizante, por ejemplo, cada 8 días, tu planta no come cada 8 días. Tu planta come todos los días. ¿Listo? Por eso, la parte de la que te digo de no tanto de recibir el suelo, sino de ser capaz de sostener, de mantener una fertilidad, es muy difícil lograrlo en nuestros suelos, que ahorita la mayoría son suelos malos, ¿ok? Por eso, la estación número 6 de este modelo llamado Utopía, de estos mexicanos, esta estación es leonardita. La leonardita es un mineral, primero es leonardita, 50.000 años después es carbón, 50.000 años después se convierte en petróleo, creo que es así. El cuento es que la leonardita es una materia orgánica comprimida en muy poco espacio. La leonardita es rica en ácidos, ácido fúlvico, ácido húmico, ácido fúlvico, y estos ácidos son alimento para la microbiología y son almacenes que retienen nutrientes. Ya eso es muy poderoso, pero en realidad la leonardita de la estación número 6 de esta biofábrica se usa sobre todo por su capacidad de adherencia. Cuando tú a un producto líquido que le vas a aplicar a las plantas, bien sea de forma foliar o al suelo, cuando le vas a aplicar eso, si le pones un poquito de esta leonardita, lo que sucede es que cuando ese líquido toca el suelo, la leonardita toma nutrientes y se agarra del suelo y se adhiere y se pega. Y va liberando lentamente esos nutrientes que atrapó. Que es el otro dato poderosísimo de este producto. Que cuando tú aplicas a la próxima semana,
eso que estás aplicando se va a adherir a la aplicación anterior. Y lo que aplicas después se adhiere y lo que aplicas se adhiere. Por lo tanto, si eres constante en la aplicación de un fertilizante líquido en donde le has puesto leonardita, si eres constante en esa aplicación, lo que te estás asegurando es que en el suelo se está quedando adherido. Y no importa el viento, y no importa la lluvia, y no importa el calor, la leonardita se pega a la roca. Y en la leonardita quedan integrados los nutrientes, ¿ok? Por eso esta estación 6 de leonardita en esta biofábrica es fundamental, porque casi todos nuestros suelos están completamente deteriorados y destruidos y no están reteniendo absolutamente nada de lo que le ponemos. Por último, en esta biofábrica viene un producto que es un relajante para plantas, es un estimulante y un desestresante para plantas. Es el ácido salicílico. Entonces, la última estación de esta biofábrica viene a base de aspirina. Una aspirina por hectárea te dura este producto, que es con aspirina y alcohol. Se prepara, se mantiene guardado y lo vas usando en pequeñas dosis, poniéndoselo al producto final de estos productos líquidos, a los que les pones también la leonardita para la adherencia, y le pones también el último producto a base de aspirina y hecha en alcohol se disuelve. Y esta aspirina tiene ácido salicílico que funciona como un desestresante de plantas, y este producto, igual que la leonardita, va integrado en la receta completa, y cada 8 días o cada 15 días tú vas a hacer una aplicación de estos productos, que los haces prácticamente en la finca, prácticamente en el área de cultivo o prácticamente en la casa, porque ahí lo que necesitas comprar son unas canecas, y luego de que avanzas en el desarrollo de los productos necesitarías las harinas de rocas. Pero para empezar esta biofábrica, para empezar este sistema de productos orgánicos y naturales, para arrancarlo necesitas unos baldes y ganas y creer en esto, ¿ok? Entonces les quería contar este proyecto tan espectacular que vamos a arrancar en un suelo tan agresivo. Por eso me monté tal vez el mejor sistema de fertilización que pude haber encontrado, el mejor arsenal que me lo dio esta biofábrica modelo Utopía. Como les digo, les voy a ir contando, les vamos a ir haciendo seguimiento, y necesitaba que esta parte teórica se las pudiera contar para que después en videos más cortos, ya allá en los lotes, en el terreno, en la candela, me puedan entender mucho mejor. Muchísimas gracias por su atención, espero que muchos de ustedes me acompañen desde el principio en este viaje. Les mando un abrazo y muchas gracias.